Hola, buenos días a todos, estimados alumnos. Dar inicio a nuestra sesión número 10 de la asignatura de microbiología. Bien, entonces permítame compartir, por favor, la pantalla un instante y mientras van ingresando sus compañeros, vamos poniendo en pantalla nuestra clase del día de hoy. Nuestra 10ª clase, ¿correcto? Ya estamos a puertas casi de poder rendir nuestros exámenes finales. No falta casi nada, faltan 3 semanas, así que yo espero y estoy seguro que seguramente muchos, todos, estamos ya con la debida preparación para poder terminar de revisar los aspectos fundamentales, sobre todo en nuestro, ya saben ustedes cuál es el orden natural que tratamos de seguir en nuestra asignatura, siempre los conceptos fundamentales en nuestro libro Murray, ¿correcto? Para luego poder ponerle figuras a lo que en texto nos explica nuestro libro Murray. Para eso tenemos nuestras diapositivas, ¿no? Que revisamos también cada viernes. Pero lo más importante, aquello que nos indica nuestro libro de texto, nuestro único libro de texto, ¿no? Entonces, hoy día vamos a revisar, vamos a recordar lo correspondiente a los virus respiratorios y hongos respiratorios, ¿correcto? Virus respiratorios y hongos respiratorios. Estos patógenos complementan también a la gran cantidad de patógenos bacterianos que hemos revisado en la semana pasada. Vamos a enfocarnos principalmente en los aspectos más importantes de estos patógenos, ¿no? Ya seguramente no vamos a hablar en detalle sobre la replicación de un virus ARN, ADN, en dónde se replica. Eso ya es conocido por todos nosotros, pero más bien vamos a enfocarnos en los puntos más importantes de cada uno de estos patógenos, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con nuestro súper resumen de estos 1 hasta el 7º patógeno, ¿correcto? Virus y hongos. ¿Y qué es lo que podemos observar en primer lugar? Tenemos, en primer lugar, vean ustedes, ¿no? Siempre les digo, ojalá puedan darse el tiempo de mirar estos casitos clínicos porque nos muestran precisamente aquellos datos especiales que nos pueden permitir orientar el diagnóstico hacia uno u otro patógeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué datos especiales tenemos? Vean ustedes una niña de 7 años que tiene, por ejemplo, dolor cuando se le palpa en las áreas parotidia y submaxilar, ¿no? Debajo de las orejas. Se le toca y tiene dolor. No solamente eso, sino que además, vean ustedes, en el lado derecho, presenta una inflamación, ¿no? Una hinchazón, linfedema en el cuello y se puede apreciar un desplazamiento de los pabellones auriculares de las orejas hacia arriba, ¿no? Entonces, tiene dolor en esa zona, tiene inflamación en esa zona. ¿De qué estaremos hablando probablemente? Estaremos hablando de un paramyxovirus, específicamente del virus de las paperas, ¿no? Del virus de las paperas. Si hablamos de los paramyxovirus, ya habrán visto ustedes en el libro Murray que son 4 paramyxovirus de especial relevancia, ¿correcto? 4 paramyxovirus de especial relevancia. En primer lugar, el virus de las paperas, número 1. En segundo lugar, el virus de la parainfluenza. En tercer lugar, el virus sincitial respiratorio. Y hay un cuarto paramyxovirus, lo vamos a dejar para la última semana, no lo vamos a ver acá, pero nos estamos refiriendo al virus del sarampión, ¿correcto? Ese último paramyxovirus lo vamos a revisar todavía cuando hablemos de las enfermedades dérmicas en la última semana. Pero como paramyxovirus, el día de hoy vamos a estudiar al virus de las paperas, al virus sincitial respiratorio y al virus de la parainfluenza. Todos ellos paramyxovirus. Evidentemente, tienen muchas características en común. Por ejemplo, son virus ARN, ¿no? Son virus con envoltura, son virus que presentan en su envoltura, vean ustedes estas puntitas, ¿no? Una en color morado y otra en color azul, ¿correcto? Una de ellas es la glicoproteína HN, hemaglutinina neuraminidasa, la que está en color morado aquí, y la otra es llamada proteína de fusión, ¿no? Proteína F, ¿no? Se ve tenuemente ahí la F, ¿no? Esa es la proteína de fusión. ¿Por qué es importante que conozcamos a estas dos proteínas? Porque una de ellas va a estar relacionada con la unión del virión a la célula del huésped. La otra va a estar relacionada con la fusión, como su nombre lo dice, con la célula del huésped. Entonces, acá
es importante que diferenciemos estas dos proteínas, ¿no? Nuevamente, la proteína hemaglutinina neuraminidasa está o tiene como función la unión de este virión con el receptor de la célula del huésped. Y la proteína F, que es llamada proteína de fusión, obviamente con la fusión con la célula del huésped para que este virión pueda terminar de establecer la infección en dicha célula. Ahora bien, es lógico, creo que para todos es lógico que la primera que va a actuar es la proteína HN, ¿verdad? Primero se lleva a cabo la unión para luego llevar a cabo la fusión, ¿no? Hasta ahí estamos seguramente todos claros. Ahora, vamos a continuar hablando todavía de estos detalles, pero vayamos revisando qué tenemos sobre los demás paramixovirus. El siguiente paramixovirus es el virus de la parainfluenza, ¿no? Virus de la parainfluenza humana. Vean ustedes algunas similitudes, ¿no? Obviamente, pertenecen a la misma familia. Tenemos ahí en la parte interna al virus, al genoma ARN como ribonucleoproteína, ¿correcto? Ribonucleoproteína de ARN. En la parte externa tenemos a la envoltura y en la envoltura encontramos lo mismo. Vean ustedes, esta proteína HN, tetrámero HN, que es la proteína de unión, y a su costado tenemos a la proteína F, ¿no? Un trímero. La proteína F, que es la proteína de fusión, ¿no? La misma historia que hemos visto aquí para el virus de las paperas, ¿no? Lo mismo ocurre aquí con el virus de la parainfluenza, ¿no? Virus de las paperas, mumps virus, porque mumps es paperas, ¿correcto? Ese es la terminología, cómo vamos a encontrar este virus en la literatura, ¿no? MV, las siglas MV, ¿no? Y aquí tenemos al virus de la parainfluenza. Ya hemos visto las semejanzas, ¿no? Entre ambos. Repetimos, estamos hablando de la misma familia. Misma familia que contiene un tercer miembro. ¿Cuál es el tercer miembro? Vean ustedes, el virus sincitial respiratorio. Virus sincitial respiratorio, como pueden ver ustedes acá, nuevamente ribonucleoproteína adentro, ARN. Afuera tenemos una proteína de unión y una proteína de fusión. Pero acá viene un detalle importante. Una diferencia, por ejemplo, que nos muestra este gráfico en el lado izquierdo inferior, hay una diferencia en la proteína de fusión, no, porque la proteína de fusión se llama proteína de fusión o es proteína de fusión tanto para el virus de la parainfluenza como para este virus sincitial respiratorio. Ahí no hay diferencia. ¿En dónde hay diferencia? En la otra proteína, la proteína de unión. ¿Qué proteína de unión teníamos para el virus de la parainfluenza? ¿Recuerdan? Teníamos como proteína a la hemaglutinina neuraminidasa. Esa es la proteína de unión, la hemaglutinina neuraminidasa. Sin embargo, para el virus sincitial respiratorio, ya no tenemos como proteína de unión a la proteína HN, hemaglutinina neuraminidasa. ¿A quién tenemos como proteína de unión? Tenemos a esta llamada proteína G, o llamada proteína de attachment, proteína de unión, ¿no? En nuestro libro Murray lo nombran a esta proteína como proteína G. En ambos casos estamos hablando de una proteína con las mismas funciones. Para el caso del virus de la parainfluenza, proteína HN, proteína de unión, y para el caso del virus sincitial respiratorio, proteína G, también proteína de unión. ¿Sí? Entonces ahí vemos una diferencia entre estos tres virus, ¿no? El virus sincitial respiratorio, proteína G. Repetimos, por el lado de la proteína F de fusión, ahí sí no hay cambio. Ahí sí estamos hablando de la misma proteína de fusión. ¿Sí? ¿Está clara esa diferencia? Luego, en la parte superior, vemos lo que siempre hemos comentado, ¿no? Que si extendemos un genoma ARN, seguramente vamos a tener una especie de tira extendida, como la vemos ahí, y la podemos dividir en varias partes, ¿no? Todas esas varias partes corresponden precisamente a las proteínas estructurales, proteínas no estructurales y todos los conceptos que ya hemos venido repitiendo desde las primeras semanas, ¿no? Ahí tenemos el genoma del virus ARN, ¿sí? Entonces, básicamente esas diferencias. Centrémonos en las semejanzas y en las diferencias de estos tres virus pertenecientes a la misma familia, de los paramixovirus. Y como estamos hablando de semejanzas y diferencias, acá ya habrán podido ver ustedes, ¿no? Este cuadro comparativo entre los tres virus, ¿no? Recuerden que estamos dejando pendiente a un cuarto virus para la última semana, que es el virus del sarampión. Pero para estos tres paramixovirus, vean ustedes algunos puntos en común, ¿no? Son virus ARN,
¿correcto? ARN en sentido negativo, tienen capacidad para inducir fusión intercelular, formación de sinsitios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando actúa la proteína de fusión y se fusiona esta envoltura del virus, del virión, con la célula huésped, se va a fusionar y estos paramixovirus tienen la particularidad que cuando se forma esta fusión, ¿no? Evidentemente, la célula del huésped va a verse aumentada, va a verse crecida en tamaño, ¿no? A eso se denomina sinsitios. Tanto es así que cuando estos viriones se van fusionando con las células del huésped, pueden fusionar también células con células del huésped, entre ellas, de tal manera que se van formando estas conglomeraciones denominadas sinsitios, ¿no? O células grandes multinucleadas, como vemos acá, ¿no? Entonces, esta es una característica común para los paramixovirus. Tienen la propiedad de formar sinsitios, ¿gracias a quién? A la proteína de fusión, ¿no? Que es la que le ayuda a juntarse entre virus con células o también entre células y células. ¿Estamos? ¿Qué más tenemos? Ya específicamente para el mumps virus, para el virus de las paperas, este virus tiene la particularidad de poder causar viremia. Ingresa por la vía respiratoria, como vamos a ver adelante, ingresa por la vía respiratoria, se aloja, ¿no? A nivel de la glándula parótida, etcétera, causa las paperas, pero a partir de ahí puede diseminarse hacia otros órganos, a nivel del sistema nervioso central, a órganos genitales, por ejemplo, para causar orquitis o foritis, ¿correcto? A nivel de los testículos, de los ovarios, en los hombres, en las mujeres. Entonces, puede diseminarse a distintos órganos, puede causar viremia. Estamos hablando del virus de las paperas, virus de las paperas, ¿no? Tiene esta propiedad importante de causar viremia. ¿Qué más? El virus de las paperas, otra diferencia que me parece importantísima que la puedan anotar es en cuanto a los serotipos de estos tres virus. Si bien es cierto, estamos hablando de tres virus pertenecientes a la misma familia, estos tres virus se diferencian en la cantidad de serotipos que poseen. El virus de las paperas, mumps virus, tiene solamente un serotipo, repito, un serotipo. Entonces yo les pregunto, ¿cuántos serotipos tiene el virus sincitial respiratorio? ¿Ya revisaron eso? ¿Cuántos serotipos tiene el virus de la parainfluenza? ¿No? Entonces yo les pregunto, ¿cuál tiene 4? ¿Cuál tiene 2? ¿Cuál tiene 1? ¿No? Pregunta de examen, ¿no? Entonces, ¿cuántos serotipos tiene cada uno de estos virus pertenecientes a la familia de los paramixovirus, ¿no? Por el lado del virus de las paperas, tiene uno, solamente uno, ¿ya? Ya dijimos que la proteína de fusión favorece a la entrada y a la fusión intercelular, ¿no? Formando los sinsitios. Perfecto. ¿Qué podemos decir respecto a la hemaglutinina neuraminidasa? Ya decíamos precisamente, ¿no? Que se unen al ácido ciálico, y de esa manera es recibido, ¿correcto? Para precisamente tener la función de unión, pero por otro lado tendremos ya a la proteína F para cumplir las funciones relacionadas a la fusión propiamente dicha. ¿Sí? Entonces, vean ustedes estas diferencias, por favor, que es importantísima que las tengamos claras porque nos van a permitir precisamente diferenciar a estos tres virus del virus de la parainfluenza, del virus de la parotiditis y al virus sincitial respiratorio. ¿Qué más tenemos por acá? Vean ustedes aquí, señores, acá tenemos que el agente etiológico de la parotiditis es el virus mumps virus, ¿no? Aquí en este cuadro estamos comparando las principales manifestaciones clínicas de estos tres virus. Para el virus de la parotiditis, evidentemente la parotiditis, ¿no? Las paperas, ¿no? Claro, y se puede diseminar orquitis, oforitis, meningitis, etc. Número 1. Número 2, para el virus de la parainfluenza, ¿cuáles son sus principales manifestaciones clínicas? Aquí hay una enfermedad que es la que les pido que de manera especial puedan relacionar al virus de la parainfluenza. ¿De qué enfermedad estamos hablando? De la laringotraqueobronquitis o CRUP. Laringotraqueobronquitis o el famoso CRUP. El famoso CRUP. Entonces nos pueden preguntar, ¿cuál es la que está más relacionada o cuál de los virus está más relacionado a la producción de CRUP?
Entonces, virus de la parainfluenza, ¿no? Virus de la parainfluenza. Y para el virus sincitial respiratorio, tenemos a enfermedades o a infecciones agudas y mortales de las vías respiratorias, pero fundamentalmente en niños lactantes y en niños pequeñitos, en niños que generalmente se encuentran internados, hospitalizados en los servicios de UCI neonatal. Estos niños sí pueden verse infectados por el virus sincitial respiratorio que es propio de esta población, ¿no? Generalmente los niños que están internados en UCI, niños prematuros, ¿correcto? Que están en UCI neonatal, ellos pueden tener un cuadro respiratorio inferior muy grave a causa del virus sincitial respiratorio. Entonces, están claras esas diferencias, señores, respecto a las manifestaciones clínicas de estos virus, que si bien es cierto, pertenecen a la misma familia de los paramyxovirus, que si bien es cierto, estructuralmente se parecen todos ellos mucho, ¿no? Con sus glicoproteínas inclusive, pero evidentemente las enfermedades causadas por cada uno de estos sí son diferentes, ¿no? Hay diferencias en cuanto a las manifestaciones clínicas. Paperas por un lado, para el virus de la parotiditis, Krupp para el caso del virus de la parainfluenza, y las neumonías, las bronquiolitis, ¿no? Generalmente infecciones del tracto respiratorio inferior que afectan de manera grave y de manera mortal a los niños pequeñitos, como les repito, a nacidos prematuramente, a niños que están en UCI neonatal. ¿Bien? Entonces, esas diferencias importantes. Entonces, vamos a hablar rápidamente ya sobre algunas características del virus de las paperas, ¿no? Como dijimos, los paramyxovirus se transmiten por la vía aérea, por la vía respiratoria. Una persona infectada le transmite el virus a una persona no infectada, ¿no? Entonces, decíamos que en primer lugar, la primera enfermedad o la primera afectación va a ser a nivel de las glándulas parótidas, ¿no? Paperas. Pero a partir de ahí, este virus se puede diseminar por vía hematógena hacia distintos órganos, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central para causar encefalitis, o también a nivel del tracto genitourinario o de los órganos genitales para causar, por ejemplo, orquitis en el caso de los varones o oforitis en el caso de las damas, ¿no? Pregunta de examen, orquitis y oforitis, ¿con quién está relacionado? Y les colocan una serie de virus, con el virus de las paperas específicamente perteneciente a la familia de los paramyxovirus. Bien, número uno. Número dos, respecto a Krupp. Vean ustedes, Krupp es una manifestación clínica o llamada también laringotraqueobronquitis que está relacionada al virus de la parainfluenza, ¿no? Claro, es causada también por otros virus, por otros patógenos, ojo, pero para nuestro estudio de esta semana vamos a relacionarlo con el virus de la parainfluenza, ¿no? Y este Krupp causa una alteración, una inflamación a nivel de la región subglótica, y va a causar un signo también muy característico del Krupp que se llama signo del campanario. Vamos a ver a continuación una imagen, ¿no? Ya vieron ustedes en la presentación el famoso signo del campanario, ese estrechamiento, ¿no? A nivel de la región subglótica en la tráquea, ¿correcto? Entonces ahí vamos a ver el signo del campanario característico de Krupp por virus de la parainfluenza. Ojo, hay otras enfermedades que también pueden presentar signo de campanario, claro que sí, pero para efectos de nuestra revisión del día de hoy, la relacionamos con el virus de la parainfluenza, ¿ok? Siguiente. Y también es importante que sepamos o que recordemos en realidad cuál es el ciclo de vida, ¿no? De un virus ARN como los paramyxovirus. Ya sabemos que ingresa, vean ustedes acá el receptor, ¿no? El proteoglicano de paransulfato, HSPG, que va a recibir precisamente, ¿no? A la proteína de unión, luego va a entrar en acción la proteína de fusión para que se formen los sincitios, etcétera. Ya saben ustedes que ingresa el virus, luego se libera la ribonucleoproteína, proceso de replicación, transcripción, traducción, etcétera. Y vean ustedes cómo se forman los nuevos viriones con sus proteínas HN, con sus proteínas F, para formar
para formar los nuevos viriones, ¿no? Entonces, esto es un ciclo que ya todos nosotros conocemos, entonces no vamos a ahondar en él, y esto obviamente es común para los tres paramixovirus, perdón, para los tres paramixovirus, el de las paperas, el sincitial respiratorio, y el virus de la parainfluenza, ¿no? Son virus ARN que siguen este ciclo. Bien, continuamos. ¿Cómo se transmite? A través de la vía aérea, gotitas respiratorias, ¿no? De persona a persona, ¿no? De una persona infectada a una persona no infectada. ¿Qué es lo que ocurre para el caso específico del virus de las paperas? Perfecto, ingresa el virus por la vía respiratoria, ya decíamos, y vamos a tener 1 a 2 semanas de fase prodrómica. Fase prodrómica, que quiere decir que en esta fase, pródromo es un síntoma inespecífico, ¿no? En esta fase prodrómica vamos a tener síntomas prodrómicos, que quiere decir síntomas inespecíficos. ¿Qué quiere decir síntomas inespecíficos? Que puede ser fiebre, dolor de cabeza, malestar general, es decir, puede ser cualquier enfermedad, ¿no? Son síntomas inespecíficos, muy generales. Esa es la fase prodrómica. Pero luego, ahí sí, vamos a tener la fase aguda. En la fase aguda, ahí sí vamos a tener a los síntomas ya característicos de la enfermedad. Pasamos de los síntomas inespecíficos a los síntomas específicos. Aquí vamos a tener más bien a la parotiditis, ¿no? Lo que decíamos, a la viremia, ¿no? La diseminación del virus por todo el cuerpo puede llegar a causar meningitis, ¿no? Y más adelante también puede causar pancreatitis, puede causar, vean ustedes, ¿no? Vean ustedes, puede causar esta famosa orquitis, y en el caso de los varones, que es afectación testicular, o también afectación a nivel de los ovarios, en el caso de las damas, y causando ooforitis, ¿no? Con doble O al inicio, ¿no? Doble O, recuerden ustedes que quiere decir huevo, ¿verdad? Y si hablamos de un huevo, estamos hablando pues de los órganos formadores de los óvulos, estamos hablando de los ovarios, ¿no? Entonces, y menciono a estas dos manifestaciones, orquitis y ooforitis, porque son clásica pregunta para el caso del virus de las paperas, ¿no? Más de una vez se van a encontrar ustedes con esa pregunta para el virus de las paperas. Entonces nos estamos enfocando en los puntos clave, ¿no? En los puntos más relevantes en este resumen, ¿no? Ya decíamos que para el caso del virus de las paperas, vean esta inflamación, ¿no? Debajo de las orejas, ¿no? Puede haber dolor a la palpación en este niño, ¿no? Y obviamente la parotiditis, ¿no? La parotiditis representa el síntoma que se presenta hasta en un 95% de los pacientes que se infectan con este virus, ¿no? Entonces, obviamente, va a causar en mayor proporción parotiditis, pero también tenemos otras manifestaciones, las que ya mencionábamos, ¿no? Epidídimo orquitis o orquitis bilateral, ¿no? Orquitis bilateral, correcto, estamos hablando de a nivel testicular, la ooforitis, decíamos en el caso de las damas, doble O, correcto, ooforitis. Y luego, a sistema nervioso central, en cuanto al sistema nervioso central, meningitis o encefalitis en casos ya muy raros, o muerte inclusive, ¿no? Entonces, principales manifestaciones clínicas, las que vemos aquí en pantalla, ¿sí? Relacionadas a virus de la parotiditis, ojo, ¿no? No al virus sincitial respiratorio, no al virus de la parainfluenza, esto es para el virus de la parotiditis. Y si hablamos del virus de la parainfluenza, decíamos que nos enfoquemos por lo menos en una enfermedad. ¿De qué enfermedad estábamos hablando? Estábamos hablando del CRUP, ¿no? De la laringotraqueobronquitis, que afecta principalmente a niños, dicho sea de paso, ¿no? Afecta principalmente a niños pequeños, ¿no? Entre 0 y 8 años, 10 años, ¿no? A niños pequeños. Laringotraqueobronquitis. En segundo lugar, si queremos seguir sumando enfermedades para el virus de la parainfluenza, tenemos a la laringitis, a la traqueobronquitis, infecciones del tracto respiratorio superior, ¿no? URI, upper respiratory, del tracto respiratorio superior, ¿no? Puede ser otitis, sinusitis, pero son una menor cantidad de casos. Si les pido que nos acordemos de una enfermedad especial, o de dos, si ustedes quieren, para el virus de la parainfluenza, croup principalmente y laringitis también, ¿sí? Eso en cuanto al virus de la parainfluenza. Aquí está el famoso signo del campanario, ¿no? El famoso signo del campanario, este estrechamiento, ¿no? Que parece un lápiz, ¿no? O parece un campanario de una iglesia, precisamente, ¿no? Conforme como vamos subiendo, se va estrechando esta sombra
esta sombra más oscura, ¿no? Se va estrechando. Eso precisamente es ese estrechamiento a nivel de la zona subglótica en la tráquea, ¿correcto? Y este estrechamiento produce dificultad respiratoria, produce un sonido característico del croup que se llama estridor, ¿no? Estridor propio del croup. Entonces, entonces esto es característico del virus de la parainfluenza, ¿sí? ¿Y qué tenemos respecto al virus sincitial respiratorio? Vean ustedes, ¿no? Algo interesante que nos muestra este cuadro es que, vean ustedes, tenemos al croup, ¿no? Tenemos al croup también como una enfermedad relacionada al virus sincitial respiratorio, pero obviamente los porcentajes son muy pequeñitos, ¿no? Son muy pequeñitos, vean ustedes, siempre es la segunda barra en cada grupo etario, ¿no? La segunda barra, grupo muy pequeñito, acá también grupo muy pequeñito, acá también más pequeñito todavía, ¿no? Pero más bien, ¿cuál es la enfermedad que nos interesa para el caso de el virus sincitial respiratorio? Les decía hace unos instantes, mientras más pequeñitos son los niños, menos de un año, vean ustedes, o inclusive cuando son prematuros, este virus es muy peligroso porque puede causar neumonía grave, bronquiolitis, ¿no? Manifestaciones a nivel del tracto respiratorio inferior, ¿no? Bronquiolitis, neumonía grave, ¿no? En UCI. Entonces, una vez que un niño en UCI se contagia con este virus, ¿no? Este virus va a ser tranquilamente diseminado en esa sala de UCI a los demás niños pequeñitos que están ahí. Es por eso que este virus sincitial respiratorio es tan peligroso, sobre todo en los niños pequeñitos. Vean ustedes el porcentaje, ¿no? de casos de neumonía y de bronquiolitis para con el virus sincitial respiratorio. Conforme los niños van aumentando de edad, ¿no? Hasta llegar a los 19 años, vean ustedes esta barra más oscura cómo va disminuyendo, ¿no? Entonces la neumonía y la bronquiolitis, este cuadro nos demuestra que es más propio, que son más propios de los niños pequeñitos, ¿no? Bien, entonces, cómo estos cuadros nos muestran, pues nos ponen en contexto, nos muestran de manera gráfica, ¿no? Lo que ya hemos venido leyendo en nuestro libro de literatura, en nuestro libro de Murray, ¿correcto? Entonces, muy sencillo lo que hemos revisado sobre estos tres paramixovirus, ¿no? El virus de la parainfluenza, ¿no? Importante también, les pido que revisen las diferencias entre sus 4 serotipos. Repito, enfóquense en los serotipos de estos 3 paramixovirus. ¿Cuántos serotipos tiene el virus de la parotiditis? 1, ¿verdad? ¿Cuántos serotipos tiene el virus de la parainfluenza? 4. ¿Cuántos serotipos tiene el virus sincitial respiratorio? 2. Entonces, ojo con ese dato, ¿no? Para el caso del virus de la parainfluenza, inclusive hay algunas diferencias dentro de sus propios serotipos, de sus 4 serotipos, ¿no? Y el libro Murray nos lo relata de manera bastante clara cuáles son esas diferencias entre esos 4 serotipos, ¿no? No vamos a profundizar en estos minutos en ello, pero en nuestro texto nos lo pone muy claro, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades? Es más, Krupp, por ejemplo, ¿con cuál de esos 4 serotipos está más relacionado, ¿no? Entonces, respecto al virus sincitial respiratorio, factores de riesgo, pasamos al otro virus, sincitial respiratorio, factores de riesgo, señores, lo que decíamos hace unos instantes, ¿no? Recién nacidos con parto pretérmino, ¿correcto? Niños prematuros, aquellos niños que nacen con un peso disminuido, ¿correcto? Entonces, niños con trisomía, síndrome de Down, todos ellos son más susceptibles de infectarse y de progresar a neumonía o bronquiolitis con el virus sincitial respiratorio, ¿no? Bien, entonces estas diferencias, señores, son importantes que las podamos tener en cuenta. Y finalmente, por acá tenemos un cuadro ya comparativo de estos 3 virus, ¿no? En color negro tenemos al virus sincitial respiratorio. Claramente podemos ver acá que es los menores de 5 años, es más, podríamos decir que los menores de 1 año son los que más se afectan con el virus sincitial respiratorio. Luego tenemos por acá el virus de la parotiditis también, y al virus de la influenza, que es un virus que no estamos revisando en esta oportunidad, ¿no? Bien, entonces, continuamos. Eso respecto a los paramixovirus.
he tratado de enfocarme, señores, en las principales similitudes y en las principales diferencias de los tres integrantes de los paramixovirus, ¿no? Espero que hayamos podido tomar nota de estas tres diferencias, que es lo que les pido que puedan profundizar, ¿no? Dando una revisión adicional en nuestro libro de texto o en estas láminas, ¿no? Pero vean ustedes las diferencias que hemos revisado. A continuación tenemos a un siguiente virus. Vean ustedes por acá los datos importantes. Como datos importantes tenemos acá una niña de 14 años, faringitis, fiebre, ojo, ojo acá, ¿no? Sensación de arenilla en el interior de los ojos, enrojecimiento de los ojos, ¿no? Fue a un campamento de verano, seguramente por acá tiene una palabra clave, que es el hecho de que la paciente ha estado en una piscina, y es que este virus que vamos a revisar a continuación se relaciona mucho con el contacto con el agua en las piscinas, ¿no? Es clásico que podamos relacionar a este virus con la exposición en el agua. ¿De qué virus estamos hablando? Estamos hablando de el adenovirus, de un adenovirus. Entonces, respecto al adenovirus, ¿qué podemos decir? Vean ustedes por acá, por ejemplo, en este cuadro comparativo, hay precisamente algunas características en la segunda fila sobre el adenovirus, y en la tercera fila hay algunas características sobre el virus sincitial respiratorio, ¿no? Si desean hacer el comparativo entre el virus que acabamos de estudiar, el sincitial respiratorio, con el adenovirus, que es el que vamos a estudiar. ¿Qué nos dice sobre el adenovirus? Es un virus no envuelto, ¿no? Del virus, de los paramixovirus, es un virus sin envoltura. También, a diferencia de los paramixovirus, es un virus ADN. Ya no es un virus ARN como los paramixovirus, sino es un virus ADN, ¿no? Además, otras diferencias: no tiene, por ejemplo, predilección estacional. El virus del adenovirus nos podemos contagiar en cualquier época del año, a diferencia del virus sincitial respiratorio, que tiene predilección más bien por los meses fríos, ¿no? Esta es una publicación norteamericana, por eso es que los meses fríos son diciembre a febrero, pero el virus sincitial respiratorio fundamentalmente tiene predilección estacional por los meses fríos, ¿no? Acá serían nuestros meses de invierno. Entonces, adenovirus, virus ADN, no envuelto, sin predilección estacional. Además, señores, es importante que sepamos que los adenovirus en realidad pueden causar una serie de enfermedades, y a distintos niveles, a nivel de distintos órganos. Puede causar manifestaciones gastrointestinales, puede causar manifestaciones a nivel del tracto urinario, a nivel del tracto respiratorio, que es lo que estamos revisando el día de hoy. Enfermedades respiratorias pueden progresar hasta cuadros graves como neumonía, por ejemplo, por adenovirus, neumonía por adenovirus. Cómo no, pueden causar también manifestaciones a nivel ocular, ¿no? La famosa conjuntivitis viral muchas veces tiene como causa al adenovirus, ¿no? Al adenovirus. Pero vean ustedes las distintas especies, los distintos serotipos, y cómo cada uno de ellos está relacionado con un sitio de infección, ¿no? Si bien es cierto, estamos revisando enfermedades respiratorias el día de hoy, es importante que sepan esta gran gama de distintos sitios de infección para los adenovirus. El adenovirus, ya decíamos, es un virus con cápside desnuda, es un virus ADN y es un virus que tiene forma icosaédrica, ¿no? Pero acá, fíjense ustedes, señores, aquí tiene particularmente este virus estas formaciones que parecen unas puntitas, unas antenas, ¿correcto? Estas antenas van a ser muy importantes para el virus, porque le van a permitir unirse, evidentemente, a la célula del hospedero, ¿no? Hay dos receptores fundamentalmente, las integrinas y el receptor CAR, que es el receptor de Coxsackie adenovirus. Tanto el receptor CAR como las integrinas van a interactuar con estas puntitas, ¿no? Estas formaciones que parecen unas antenitas. Y a la vez, estas formaciones que parecen antenitas, vean ustedes cómo están formadas por dos componentes. El componente más interno, que es este de color verde, es una base pentona, y el componente alargado se llama fibra.
¿no? El componente verde se llama pentona y el componente alargado se llama fibra. ¿Y por qué hago mención a estos dos componentes? Porque en realidad esos dos receptores que mencionábamos, las integrinas y el receptor CAR, receptor CAR, que vamos a ver a continuación, interactúa uno con la fibra y el otro interactúa con la pentona, ¿sí? Entonces, ojo con esta estructura, ¿no? Cápside, tiene estas antenitas, ¿correcto? Que son propias también de la cápside, pero que van a ayudarle a la patogenia de este adenovirus. Y le va a ayudar específicamente al tropismo, porque ya veíamos hace unos instantes, señores, cómo es que este adenovirus tiene predilección por distintos órganos, tracto gastrointestinal, respiratorio, a nivel ocular, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de cada virus, dependiendo de cada tipo, de cada especie, este virus con sus antenitas va a llegar a distintos órganos. Y en esos distintos órganos, evidentemente pueden haber estos distintos tipos de receptores, ¿no? ¿Qué receptores? El receptor CAR que ya mencionábamos, que son las siglas de receptor de Coxsackie adenovirus, ¿no? Receptor de Coxsackie adenovirus. Las integrinas también son un receptor para los adenovirus. Este proteoglicano de paransulfato también son receptores para los adenovirus, HSPG, proteoglicano de paransulfato. El receptor CD46, es decir, tiene una serie de receptores y es lógico porque son distintos los órganos que este virus puede infectar, ¿no? Nivel renal también, nivel respiratorio, nivel hepático, nivel ocular. Vean ustedes las diferentes o los diferentes órganos que puede afectar este virus, ¿no? Con sus diferentes receptores. Y acá tenemos precisamente la interacción entre estas antenitas que mencionábamos hace unos instantes, la fibra, ¿no? La pentona, recuerdan a la fibra y a la pentona. Acá tenemos precisamente esta interacción, ¿no? De la fibra, cómo interactúa con este receptor de adenovirus y de Coxsackie virus, ¿no? El receptor CAR. Y también tenemos acá cómo es que las integrinas van a interactuar ya no con esta puntita, ¿no? De la fibra, sino vean ustedes cómo interactúa con la base pentona, ¿no? No con la punta de la fibra que está interactuando más bien con el receptor CAR, sino más bien con esta base pentona, ¿no? Y de esa manera, el virus se va a internalizar en la célula del órgano que está infectando, a nivel pulmonar, a nivel respiratorio, a nivel renal, a nivel ocular, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué va a suceder acá? Va a suceder lo que ya conocemos. Este es un virus ADN, la replicación es a nivel nuclear, como saben ustedes, y va a ocurrir todo el ciclo de replicación que nosotros ya conocemos para los virus, ¿no? No vamos a repetir algo que seguramente ya conocemos de manera especial, ¿no? Aquí lo único que mencionar es lo que ya hemos referido hace unos instantes, ¿no? Los receptores, cuáles son las proteínas de unión, etcétera, pero todo lo demás es básicamente una historia que ya es para nosotros harto conocida, ¿no? ¿Cómo se transmite el adenovirus? Ya decíamos que se transmite a través de distintas vías, ¿no? Inclusive hasta en las piscinas, por vía fecal oral, vía sexual, vía venérea, transmisión venérea, a través de las gotitas de saliva, a través de los fómites, a través del tracto respiratorio. Entonces son diferentes vías por las cuales este adenovirus puede ingresar y también son diferentes órganos los cuales este adenovirus puede infectar. Eso respecto a la transmisión viral. Acá ya sabemos que este virus infecta a distintos órganos, pero como el día de hoy estamos revisando a las infecciones respiratorias, vean ustedes aquí esta imagen, ¿no? De neumonía por adenovirus. Vemos ahí esta muestra, ¿no? De órgano en la parte superior y en la muestra histopatológica en la parte inferior de este caso fatal de neumonía por adenovirus. La evolución, ¿no? De los síntomas, sabemos nosotros que primero hay un periodo de incubación, luego una fase prodrómica, luego una fase sintomática, hasta que se forman los anticuerpos específicos
contra este virus, ¿no? Generalmente cuando nos infectamos con este virus, señores, con el adenovirus, las infecciones son en general leves, son no graves, porque nuestro sistema inmune suele controlar de manera eficaz la presencia de estos virus. Sin embargo, cuando una persona se encuentra inmunosuprimida, es muy probable que sí pueda llegar inclusive, ¿no?, a casos graves de neumonía, por ejemplo, y a casos fatales de neumonía, como es el que estamos viendo acá, ¿no? Cuando estamos hablando de pacientes trasplantados, cuando estamos hablando de pacientes en terapia de cáncer, cuando estamos hablando de pacientes con VIH, en esos pacientes sí puede haber una progresión grave para las enfermedades causadas por este virus, adenovirus. Respecto a la epidemiología, a ver, ¿qué tenemos por acá? La transmisión, ya dijimos, contacto directo o también a través de las gotitas respiratorias, materia fecal, manos contaminadas, vómites, ¿no? En las piscinas, en los baños, el uso de toallas, el uso de instrumental quirúrgico contaminado, contacto íntimo entre personas, las piscinas, ¿no? Clásica pregunta es, para los adenovirus, es las piscinas inadecuadamente cloradas, ¿no? Inadecuadamente cloradas. ¿Quiénes son los que están en mayor riesgo? Los niños menores y también las personas en situación de hacinamiento, ¿no? Guarderías, campamentos, clubes de natación, recuerden a las piscinas, ¿no? No hay incidencia estacional como veíamos también hace unos instantes. Eso para adenovirus, ¿no? Son los puntos más relevantes, los que he mencionado, son los que quisiera que puedan recordar de manera especial. Siguiente virus. Vean ustedes acá, señores, afectación a nivel hepático, hepatoesplenomegalia, ¿no? Fiebre, faringitis, y aquí hay algo muy importante, ¿no? Este paciente se infectó con el virus causante de la famosa enfermedad del beso, ¿no? Estamos hablando de la enfermedad del beso. ¿Por qué enfermedad del beso? Porque este es un virus que se transmite a través de la saliva, a través de la saliva. Y estamos hablando de quién? De un virus que en realidad ya conocemos, porque este virus pertenece a la familia de los virus herpes, ¿no? De los herpes virus. Ya no vamos a hablar de las proteínas de superficie, ya no vamos a hablar del tegumento, ya no vamos a hablar de la replicación, porque ya hemos estudiado varios herpes virus, ¿no? Más bien vamos a enfocarnos en lo nuevo que nos trae este virus de Epstein-Barr, que pertenece a la familia de los herpes virus, y ¿qué es lo que podemos mencionar como nuevo para este virus Epstein-Barr? Que, para empezar, vean ustedes este cuadro resumen, ¿no? Este es el cuadro que está en el Murray precisamente. Para empezar, ustedes saben que los herpes virus se dividen en 3 subfamilias, ¿no? De los alfa herpes virus, de los gamma herpes virus y de los beta herpes virus. Bueno, el virus Epstein-Barr, que es el virus herpes humano 4, pertenece a la familia de los gamma herpes virus, ¿no? Entonces, virus Epstein-Barr, virus herpes humano 4, familia o subfamilia de los gamma herpes virus. Entonces estamos hablando del virus de Epstein-Barr y, como saben ustedes, todos los virus herpes tienen unas características similares, ¿no? Virus ADN se replican en el núcleo, pero también tiene una característica similar a la de los demás herpes virus. ¿De qué característica estamos hablando? Estamos hablando de su propiedad de entrar en fase de latencia. Este virus puede entrar en fase de latencia, puede ingresar en unas células y puede permanecer ahí perenne, puede permanecer por mucho tiempo. Es más, al virus de Epstein-Barr se le conoce como un parásito de las células B, de nuestras células inmunitarias B, porque puede alojarse ahí y permanecer por mucho tiempo, inclusive seguir creciendo a ese nivel, y va a permitir el sobrecrecimiento de las células relacionadas con las células B, causando ¿qué cosa? Causando tumores, causando hipertrofias, causando neoplasias. Entonces, este virus está muy relacionado a los linfocitos B, a los linfocitos T también, como vamos a ver en unos instantes. Entonces, tiene la propiedad de entrar en fase de latencia. Bien, eso como introducción. ¿Qué más podemos decir a manera de, o en cuanto a las enfermedades causadas por el virus de Epstein-Barr? Decíamos que el virus de Epstein-Barr está sumamente relacionado a las células B. Y cuando infecta las células B,
este virus puede producir el sobrecrecimiento de estas células, la malformación de estas células, la hipertrofia de estas células. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de todo esto? Estamos hablando de, señores, manifestaciones tumorigénicas, manifestaciones de tipo proliferativo, manifestaciones de tipo cancerígeno. Y es por eso que estas enfermedades que están en esta rueda, todas ellas están relacionadas, señores, al virus del Epstein-Barr. Virus de Epstein-Barr relacionado a carcinoma, relacionado al linfoma de Burkitt, relacionado al sarcoma muscular, relacionado al linfoma de células B difuso, relacionado al linfoma Hodgkin. Entonces, vean ustedes, enfermedades linfoproliferativas, todas ellas relacionadas al virus de Epstein-Barr. ¿Se entiende la idea, señores, que este virus de Epstein-Barr está relacionado a las células B y la afectación que causa principalmente es la de agrandamiento, la de proliferación de estas células, derivando en todas estas manifestaciones que estamos viendo acá? Linfoma Hodgkin, sarcoma muscular, carcinoma tal, carcinoma nasofaríngeo, linfoma de células T, de células NK, etcétera, etcétera. Entonces, señores, cuando veamos linfoma, ¿no? Carcinoma, cuando veamos células B, cuando veamos linfoma Hodgkin, señores, virus de Epstein-Barr, o también hay otro virus que vamos a estudiar más adelante, pero por el momento quedémonos con el virus Epstein-Barr, ¿sí? Eso respecto al virus de Epstein-Barr. Y por supuesto, una enfermedad muy importante relacionada al virus de Epstein-Barr, la mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa, que también vamos a ver unas características propias de la mononucleosis infecciosa en unos instantes. Este virus se descubrió, ¿no?, cuando se estudió al famoso linfoma de Burkitt, ¿no?, al famoso linfoma africano de Burkitt, y que era este tumor en la mandíbula, ¿no? Vean este sobrecrecimiento de las células, es lo que hablábamos en la lámina anterior, ¿no? El virus de Epstein-Barr se aloja en las células B, va a conducir a su proliferación, a su agrandamiento, y puede producir este tipo de manifestaciones tumorigénicas, ¿no? Entonces, por eso les decía, cuando vean ustedes linfoproliferación, tumorigénesis, ¿no?, hipertrofia de células, estamos hablando de un virus como el Epstein-Barr que precisamente al alojarse en las células B, va a producir este sobrecrecimiento de estas células para conllevar a este tipo de manifestaciones. Decíamos que el virus de Epstein-Barr se transmite a través de la saliva, ¿no? A través del beso de dos personas, ¿no? O también, obviamente, al tocar objetos contaminados con la saliva de otra persona, ¿no? Hay personas que colocan saliva en el lapicero, en el lápiz, que se lo llevan a la boca, o también al tocar, por ejemplo, utensilios de cocina, cucharas, tenedores que hayan sido tocados, ¿no?, con la saliva de una persona infectada. Entonces, de esa manera, otra persona puede infectarse con este virus de Epstein-Barr, ¿no? No solamente por el beso, se le conoce así, pero lo importante es que sepamos que este virus se encuentra en la saliva de las personas infectadas. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando una persona que no está infectada recibe a este virus? Lo que sucede es que, vean ustedes, las diferentes glicoproteínas de este virus, ¿no? Nosotros ya conocemos a los virus herpes. Entonces los virus herpes sabemos nosotros, estas distintas glicoproteínas que son las que van a ser reconocidas por los receptores de las células del huésped, ¿correcto? Entonces acá, ¿qué glicoproteínas vemos de manera especial? La glicoproteína 42, la glicoproteína H, la glicoproteína L. Entonces vean ustedes cómo van a ser reconocidas por los receptores de las células target. ¿Cuáles son las células target primarias para el virus de Epstein-Barr? Estamos hablando de las células B. Entonces, estas células B, vean ustedes qué receptores tienen, especialmente al receptor CD21, ¿no? Al receptor CD21, el receptor CD40, que van a ser las que van a reconocer
los receptores que van a reconocer precisamente a estas glicoproteínas del virus Epstein-Barr, ¿no? Entonces, vean ustedes, la conformación de este virus ya tiene todas las características que nosotros conocemos para los virus herpes: tegumento, cápside interna, nucleocápside, las glicoproteínas afuera, ¿no? Pero nos interesa que sepamos o que veamos acá cómo este virus va a interactuar con tres tipos de células, principalmente con las células B, que es con quien más se relaciona, pero obviamente va a ingresar primero ¿por dónde? Por unas células epiteliales, ¿correcto? Este virus, en primer lugar, va a ingresar por las células epiteliales a nivel bucal, de la nasofaringe, etc. Y a partir de ahí puede diseminarse recién a las células B, ahí tenemos a sus correspondientes receptores, pero también van a haber un tercer grupo de células que son las células T, las que van a entrar en acción conforme se va desarrollando la infección, como vamos a ver precisamente en esta siguiente lámina. Entonces, vean ustedes acá, tenemos a los tres grandes tipos de células que van a interactuar con el virus de Epstein-Barr. Decíamos que el virus se transmite a través de la saliva. Evidentemente, en primer lugar, va a haber contacto con las células epiteliales, ¿no? A nivel de la nasofaringe. Pero a partir de ahí vamos a tener la acción de las principales células que nos interesan para con el virus Epstein-Barr, y estamos hablando de las células B. ¿Qué es lo que sucede con las células B? El virus va a ser reconocido por los receptores y se va a internalizar dentro de las células B. Estas células B van a albergar, van a contener, van a resguardar a estos viriones que van a empezar a multiplicarse dentro de estas células B. Van a empezar a multiplicarse dentro de estas células B, pero este virus de Epstein-Barr tiene la particularidad que cuando empieza a replicarse dentro de las células B, estas células B van a empezar a agrandarse. Va a haber un agrandamiento celular que finalmente se va a traducir en los tumores que hemos visto hace unos instantes. Entonces, cuando hay este agrandamiento de células B, va a ocurrir otra acción importante. Va a haber aumento de los niveles de citocinas, quimiosinas, etcétera, y al haber este aumento de estos niveles de citocinas, quimiosinas, va a haber reclutamiento o vamos a ver la llegada de otras células, el tercer tipo de células que estábamos mencionando, y estamos hablando de las células T. Entonces también va a haber un aumento de las células T de taza, que lo que van a hacer es tratar de contener ese agrandamiento de las células B. Entonces tenemos un aumento en cuanto a tamaño y en cuanto a número también de las células B, pero por otro lado tenemos un aumento en cuanto a número de las células T. Señores, ¿qué es lo que sucede cuando hay un aumento de las células T? Estamos hablando de mononucleosis, ¿correcto? Un sobrepoblamiento de células T que pueden llevar a la mononucleosis, a una linfocitosis, ¿no? Mononucleosis propiamente dicha. Y aquí lo que vamos a observar es una especie, como dice nuestro libro, ¿no? Una especie de guerra entre células B que se van aumentando y entre células T que lo que van a intentar hacer es contener ese aumento de células B. Entonces las células T intentan contener el aumento de las células B y al intentar contener el aumento de las células B, las células T van aumentando, aumentando, aumentando hasta que tenemos la linfocitosis con la posterior mononucleosis infecciosa. Mientras tanto, el virus sigue ahí resguardado en las células B. Recuerden que este herpes virus, como cualquier otro herpes virus, tiene la particularidad que puede entrar en fase de latencia. Entonces, ese virus va a estar ahí quedándose dentro de la célula B, mientras que por otro lado, las células T tratan de contener este cuadro y al aumentar las células T, vamos a tener como consecuencia la mononucleosis infecciosa, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿y qué sucede con la célula B que está agrandándose? Ahí vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener el aumento del tamaño de las células, el aumento, ¿no? Que va a conllevar a ¿qué cosa? A los tumores que hemos visto, como el linfoma, como el tumor de la mandíbula que hemos visto hace unos instantes. Bien, es muy sencillo este mecanismo, tan solamente en resumen de 3 palabras: ingresa nasofaringe. Una vez que atraviesa la nasofaringe, el virus ingresa dentro de las células B. Las células B
agrandan de tamaño, llegan las células T, que intentan contrarrestar este agrandamiento del tamaño de las células B, las células T empiezan a aumentar y eso va a conllevar a la mononucleosis infecciosa. Mientras que por el lado de las células B que empezaron a agrandar de tamaño, ellas van a derivar en la tumorigénesis propia del virus de Epstein-Barr. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, respecto a la transmisión, ya decíamos que el virus de Epstein-Barr se transmite, ¿no?, a través de la saliva, a través del contacto oral íntimo o compartiendo, decíamos, objetos como un cepillo de dientes, ¿no?, los vasos, los utensilios de cocina, etcétera, etcétera. Virus de Epstein-Barr. ¿Qué enfermedades causa el virus de Epstein-Barr? Decíamos, la mononucleosis infecciosa, ¿no? Mononucleosis infecciosa, cáncer nasofaríngeo, recuerden ustedes, tumor, agrandamiento de las células nasofaringeas, ¿gracias a qué? Gracias a que hubo ese alojamiento del virus en las células B, ¿no? Linfoma de Burkitt, o también a otros niveles en otros órganos, cáncer cervical, cáncer gástrico, cáncer de mama, etcétera, ¿no? Son enfermedades asociadas con el virus de Epstein-Barr. Vean ustedes acá las manifestaciones clínicas también ya en imagen del virus de Epstein-Barr, ¿no? En el lado A o en la imagen A tenemos petequias de los párpados con inflamación periorbital, ¿no? En el lado B tenemos agrandamiento a nivel de la nasofaringe, pero vean ustedes, sobre todo me interesa que veamos el lado D, porque también es una enfermedad muy relacionada al virus de Epstein-Barr, sobre todo en personas que están infectadas con VIH, ¿no? En personas que están infectadas con VIH y que además se infectan con el virus de Epstein-Barr, es característica la aparición de esta llamada leucoplasia vellosa oral. Leucoplasia vellosa oral, ¿no? Es una manifestación de tipo oncológico, leucoplasia a nivel de la lengua, leucoplasia vellosa oral en pacientes con VIH que se infectan con el virus de Epstein-Barr. Muy bien, entonces vamos, ya hemos mencionado cuáles son las principales manifestaciones clínicas, ¿no?, por el virus de Epstein-Barr, pero vean ustedes aquí un dato interesante, ¿no?, respecto a la epidemiología. Por el virus de Epstein-Barr están afectadas aproximadamente el 90% de personas o el 90% de la población está afectada por el virus de Epstein-Barr. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que el virus de Epstein-Barr ingresa a través de la saliva y se transmite por la saliva, ¿no? Atraviesa las células epiteliales de la nasofaringe, se aloja en las células B y puede entrar en latencia ahí nomás, en las células B. Y nuestro sistema inmune puede controlar ese agrandamiento. Entonces, ¿qué sucede más bien en las personas que están infectadas con el virus de Epstein-Barr y que tienen un sistema inmune débil, que se encuentran inmunocomprometidas, inmunodeficientes, como en el caso del VIH? Ellas sí van a tener las condiciones suficientes para que esas células B puedan agrandarse, puedan causarse las distintas neoplasias que hemos visto hace unos instantes. Pero vean ustedes este número bien grande, ¿no? 90% de la población puede verse afectada por el virus de Epstein-Barr, ¿sí? Bien, hasta ahí respecto a los virus. Veamos ahora, para terminar en estos últimos minutos, algunos datos importantes sobre los hongos que afectan a nivel respiratorio. Y acá en realidad también vamos a encontrar bastantes puntos en común entre Aspergillus fumigatus, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis y Coccidioides immitis. ¿Por qué digo varios puntos en común? Porque son hongos que van a causar enfermedades del tracto respiratorio, van a ingresar por la vía aérea y en realidad, básicamente aquí yo les voy a pedir que puedan profundizar en algunos puntos importantes. Por ejemplo, en cuál es la forma de hongo que ingresa a nuestro organismo cuando se trata de Aspergillus, cuando se trata de histoplasma, cuando se trata de Blastomyces. ¿Qué es lo que ingresa? Una levadura, una macroconidia, una microconidia, una artroconidia. Entonces, estas diferencias en los nombrecitos son los que va a ser importante que puedan ustedes fijarlos como conceptos, ¿no? Pero por lo demás, la historia es la misma. Ingresan estas fases infecciosas del hongo
por la vía aérea, ¿no? Generalmente en zonas contaminadas, donde hay heces de aves, etcétera. Entonces ingresan por la vía aérea, se van directamente a nivel pulmonar. A nivel pulmonar, esas levaduras que ingresaron a nivel pulmonar empiezan a crecer. ¿Qué es lo que sucede cuando una levadura crece? ¿Va a crecer en qué cosa? En una ramificación llamada hifa, ¿no? Llamada micelio. Entonces, el ciclo de los hongos es muy sencillo. Ese ciclo de los hongos puede llevarse a cabo afuera de nuestro organismo, que es la fase saprobia, o dentro de nuestro organismo, que es la fase clínica. Entonces, eso es lo que vamos a recordar, porque ya hemos revisado bastante sobre esto, ¿no? Sobre todo en la segunda clase, pero vamos a recordar entonces algunas especificidades propias de estos 4 hongos respiratorios. Para Aspergillus fumigatus, este es Aspergillus fumigatus, ¿correcto? Para Aspergillus fumigatus, recordarán ustedes este cuadro tan interesante que nos muestra las paredes celulares de los distintos hongos que estamos estudiando durante estas semanas. Entonces, lo común acá es la membrana plasmática, recuerden ustedes la capa de quitina, la capa de glucano, todo ello es común para todos estos hongos. Pero en el caso de Aspergillus fumigatus, vean ustedes cómo este Aspergillus fumigatus en su fase conidial tiene en la parte más externa una envoltura de melanina, tiene más afuera todavía una llamada capa de Rottlet de hidrofobina, ¿no? Entonces, esa es la conidia de Aspergillus fumigatus, sumamente protegida de la humedad gracias a este Rottlet y además también por esa capa de melanina, ¿no? De melanina. Entonces, estas características también me parece que ya las hemos revisado, si mal no recuerdo, lo poníamos como ejemplo, ¿no? Del crecimiento de los hongos en la segunda semana. Ven ustedes acá a esta capa de Rottlet en color anaranjado, en la parte más externa, lo que hace es repeler la humedad, repele el agua, se llama Rottlet de hidrofobina. En la capa media tenemos a una capa de melanina y en la parte interna tenemos a una capa de polisacárido, ¿no? Una capa interna de polisacárido. Esa es la conidia, esa es la fase conidial en reposo de Aspergillus fumigatus. Pero ¿qué es lo que sucede cuando este Aspergillus se dispone a crecer por condiciones ambientales o porque se encuentra dentro de repente ya infectando a una persona? ¿Qué es lo que sucede? Vean ustedes, señores, cómo la capa externa anaranjada del Rottlet empieza a desintegrarse, ¿no? La capa de melanina, vean ustedes también cómo empieza a desintegrarse, se forman estos llamados parches de melanina y obviamente al haberse desintegrado, al haberse deformado las partes más externas, obviamente la parte interna ya queda libre para alargarse. Vean ustedes cómo se va alargando la parte interna y al alargarse, más bien toma la capa crece la capa de quitina, la capa de glucano, etcétera, y al alargarse se va a formar esta fase de Aspergillus fumigatus, ¿no? Vean ustedes cómo empieza a alargarse esta conidia de Aspergillus fumigatus, empieza a alargarse, a crecer, y aquí ya tenemos este tubo germinal alargado de Aspergillus fumigatus. Teníamos acá la conidia, empezó a alargarse, sale volando la capa de Rottlet, sale volando la capa de melanina. Entonces, esta parte interna empieza a alargarse y vean ustedes cómo va creciendo este tubo germinal. Al crecer este tubo germinal, ¿qué es lo que se va a formar? La hifa de Aspergillus fumigatus, esta ramificación de Aspergillus fumigatus. Esta ramificación de Aspergillus fumigatus empieza a crecer, por ejemplo, en el suelo contaminado, ¿no? En una zona contaminada empieza a crecer, sigue creciendo a partir de sus tabiques. Recuerden que las hifas pueden ser tabicadas o cenocíticas, esta es una tabicada. A partir de uno de sus tabiques empieza a crecer una vesícula, esa vesícula empieza a producir estas puntitas llamadas fialidos, ¿correcto? Llamadas fialidos. Esos fialidos, a su vez, van a producir estas conidias inmaduras primero, luego las conidias maduras. Entonces, esto es como si fuera un arbolito, ¿correcto? Un arbolito que va empezando a crecer por ramitas. Esas ramitas van a tener en sus puntas las conidias. ¿Qué es lo que sucede cuando una rama se mueve, señores? Por acción del viento, por ejemplo, ¿no? Lo que sucede es que las partes más externas, en este caso las conidias, van a salir volando, van a salir dispersas, ¿no? En el aire, van a flotar, ¿no? En el aire, y de esa manera
De esa manera, las personas que están cerca a este lugar en donde las conidias por acción del viento salen disparadas al aire, esas personas van a ser susceptibles de inhalar estas conidias que provienen precisamente de esta formación que acabamos de revisar. Muy sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Entonces, ese es el ciclo de crecimiento de la fase conidial y de la fase hifal de Aspergillus fumigatus. Entonces, ¿qué es lo que sucede para que podamos enfermarnos a causa de Aspergillus fumigatus? Acá, en este cuadro, recordémoslo, vemos precisamente las dos fases, ¿no? O los dos ciclos de este hongo, ¿no? De Aspergillus fumigatus. Vemos en primer lugar por acá, al medio, a la cabeza conidial, ¿no? Decíamos esta punta de la rama con las conidias en la punta que por acción del viento pueden moverse, ¿correcto? Y revisemos en primer lugar a la fase o al ciclo saprofítico, ¿no? O al ciclo saprobio. Tenemos acá a la cabeza conidial, esta cabeza conidial es liberada, los conidios son liberados de los conidióforos, ¿correcto? Son liberados de los conidióforos, los conidióforos, los conidios, perdón, empiezan a crecer, empiezan a hincharse, y ya vimos hace unos instantes qué es lo que sucede cuando una conidia se hincha, ¿verdad? Cómo pierde su capa de Rotlet, su capa de melanina, empieza a hincharse para luego alargarse. Vean ustedes acá cómo empieza a alargarse, ¿no? Como una yema, empieza a alargarse, y al alargarse, señores, sigue creciendo hasta formarse la hifa. Esta hifa que vemos acá en el punto 4 es la hifa que va a dar lugar luego a la vesícula, luego a los fialídeos y finalmente a los conidióforos para producir las conidias, ¿no? Y así sigue nuevamente el ciclo. Pero como decíamos hace un instante, ¿qué sucede cuando una persona pasa cerca a zonas en donde están abundando estas cabezas conidiales, con los conidios en sus puntas, movidas por el viento? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, más bien, estas conidias son liberadas de los conidióforos y más bien van a ser susceptibles de ser inhaladas por la persona que pasó cerca de ese lugar, ¿no? Vean ustedes cómo esta conidia ingresa al tracto respiratorio superior de esta persona y va a dirigirse directamente ¿hacia dónde? A nivel pulmonar, a nivel alveolar. Vean ustedes cómo esta conidia ingresa y va directamente hacia el último nivel, a nivel pulmonar. Tenemos acá a las conidias, ¿correcto? Tenemos acá a las conidias a nivel pulmonar ya. ¿Qué es lo que va a suceder con la conidia? Obviamente va a querer seguir creciendo y va a ocurrir la misma historia que vimos hace un instante. Se va a hinchar, pierde su capa externa, su capa media, etcétera, y va a empezar a crecer. Vean ustedes cómo aquí, señores, en el tracto respiratorio inferior, estas conidias empiezan a crecer y se forman estas ramas, estas hifas en el pulmón, vean ustedes, ¿no? Entonces, obviamente esto es algo muy grave. Imagínense que una persona dentro a nivel pulmonar, pueda tener pues estas formaciones hifales, estas ramas dentro de su pulmón, ¿no? Sería algo muy grave. Bueno, eso sucede cuando una persona se infecta con Aspergillus fumigatus y cuando una persona es inmunodeprimida. Generalmente, estas enfermedades son o se desarrollan en personas que están inmunodeprimidas, ¿no? Personas de repente muy mayores, muy ancianas, personas de repente con enfermedades inmunológicas, VIH, trasplantados, sujetos a terapias inmunosupresoras, etcétera, ¿no? Pero en general, la mayor cantidad de personas, seguramente como muchos de nosotros que están inmunocompetentes, que están muy bien a nivel del sistema inmune, seguramente vamos a inhalar también estas conidias, pero nuestro sistema inmunológico va a poder controlar, ¿no? Los macrófagos, los polimorfos nucleares, todos ellos van a hacer su trabajo y van a controlar la infección. Sin embargo, en una persona inmunodeficiente, estas conidias adentro del pulmón, adentro de las células ciliadas, sí van a hacer de las suyas, ¿no? Inclusive van a atravesar las células ciliadas y pueden diseminarse por vía hematógena a distintos otros órganos para llegar a nivel renal, para llegar a nivel cerebral, y vean ustedes,
crecer, seguir creciendo estas ramitas, imagínense, a nivel cerebral, a nivel renal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero recuerden ustedes, generalmente en personas inmunodeficientes. Bien, súper sencillo estos dos ciclos, ¿verdad? Súper sencillo, no es nada del otro mundo, y más o menos la misma historia es lo que va a suceder con Histoplasma capsulatum, con Coccidioides imitis. ¿Cuál es la única diferencia entre ellos, señores? La diferencia que les pido que tengan en cuenta, ¿no? Y que anoten a partir de sus libros es eh, el nombre propio, ¿no? De los microorganismos que ingresan que ingresan a nuestra vía aérea, ¿no? Si se llama artroconidio, microconidio, dependiendo de qué patógeno sea. Vamos a verlos de todas maneras en estos últimos minutos, ¿no? Ya sabemos cómo nos infectamos con estos hongos, ingresan por la vía respiratoria hasta el nivel pulmonar, y vean ustedes las diferentes fases o manifestaciones clínicas de la aspergilosis. Como decíamos, vean ustedes la parte izquierda, ¿no? Tenemos a un paciente que no desarrolla infección, porque si bien es cierto, ingresan las conidias de aspergillus, en un paciente normal, en un paciente inmunocompetente, ¿qué nos dice acá? Va a haber un aclaramiento eficiente, ¿no? Va a haber una limpieza eficiente, va a haber una eliminación eficiente de estos patógenos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no vamos a desarrollar infección. Pero en una persona que más bien tiene enfermedades pulmonares, que más bien tiene asma, por ejemplo, que más bien tiene otro tipo de condiciones, generalmente de tipo inmunodeficiente, sí va a tener la posibilidad de formar esta aspergilosis invasiva a nivel pulmonar, ¿no? Vean ustedes la aspergilosis, cómo crecen, perdón, las hifas, ¿no? Cómo crecen las hifas a nivel pulmonar. Tanto es así que pueden formarse estos aspergilomas. ¿Se acuerdan de los granulomas con Mycobacterium tuberculosis? Se va a formar una especie agrandada también, como si fuera un granuloma, pero se llama aspergiloma a nivel pulmonar, ¿no? Y puede progresar hasta fases más avanzadas todavía, ¿no? Como la aspergilosis broncopulmonar alérgica grave, ¿no? Y todas estas siglas que vemos referenciadas en el lado izquierdo de la pantalla, ¿no? Pero fundamentalmente, señores, en aquellas personas en las que sí se produce la infección, y estas personas en las que sí se produce la infección son personas que generalmente son con las características inmunológicas que acabamos de mencionar. Bien, súper sencillo respecto a aspergilosis, fumigatus, ¿no? Epidemiología, son frecuentes en el mundo, son ubicuos en el aire, como decíamos, o en el suelo también, cuando las conidias caen por gravedad, caen al suelo, vuelven a crecer, se convierten en hifas, y de ahí nuevamente todo el ciclo que hemos mencionado, ¿no? Bien, continuamos. Siguiente patógeno. Estamos hablando de un patógeno que también puede encontrarse, vean ustedes, ya no solamente en lugares donde hay heces de aves, sino también en lugares donde hay especial contaminación, por ejemplo, en lugares de construcciones arquitectónicas. Acá este paciente fue un trabajador que estuvo laborando en una demolición de un edificio abandonado, ¿no? Entonces, imagínense esa escena, ¿no? Mucho polvo, mucha suciedad, ¿no? Condiciones insalubres probablemente. Entonces, nuevamente, este paciente inhala ese polvillo, ¿no? Que hay a ese alrededor, y evidentemente, mucho más aún, en esos lugares pueden haber excretas de aves, ¿no? Sitios abandonados, y obviamente va a inhalar, ¿qué cosa? Va a inhalar este otro hongo, Histoplasma capsulatum, ¿no? Histoplasma capsulatum, que también tiene su propia conformación de la pared celular, como ven ustedes. ¿Dónde está histoplasma? Por acá, ¿no? Tiene una capa extra de glucanos en la parte más externa, más allá del beta-1,6 glucano, beta-1,3 glucano que acompañan a la quitina, pero vemos acá al histoplasma capsulatum, ¿no? ¿Qué sucede con histoplasma capsulatum? Vean ustedes acá. Acá ya tenemos dos terminologías nuevas, macroconidio, microconidio, ¿no? Ellos, macroconidio y microconidio, obviamente mientras más pequeñitos son más susceptibles de ser inhalados, ¿correcto? Ellos son los que van a ser inhalados
Y nuevamente lo mismo, señores, nuevamente es lo mismo, llega a nivel pulmonar, ¿no? Si es una persona inmunocompetente, seguramente no va a pasar nada. Si es una persona inmunocomprometida o medianamente inmunocomprometida, ahí sí, estos microconidios van a empezar a crecer nuevamente a nivel pulmonar y pueden diseminarse, vean ustedes, a nivel hepático, a nivel del vaso, a nivel de la médula ósea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el ciclo es prácticamente el mismo, como ya hemos visto hace un instante con Aspergillus fumigatus, ¿bien? Entonces, vean ustedes, es lo que les decía, no tengan en cuenta cómo es el nombre de estas levaduras cuando es Aspergillus, cuando es histoplasma, cuando es coccidioides, etcétera, etcétera, ¿bien? Por lo demás, la transmisión es la misma, ya decíamos, inhalación de los macroconidios o microconidios, mientras más pequeñitos, evidentemente son más fáciles de ser inhalados, es lo que decíamos. Vean ustedes cómo llegan a nivel pulmonar para causar la enfermedad, ¿no? Para causar la enfermedad. Distintas manifestaciones clínicas, como decíamos, generalmente afecta a pacientes muy inmunocomprometidos, como pacientes con VIH, ¿no? Vean ustedes estas formaciones, ¿no? A nivel pulmonar, que quiere decir que está diseminándose, ¿no? A nivel pulmonar estos hongos, ¿correcto? Y como decíamos, afecta fundamentalmente a pacientes que tienen un sistema inmuno bastante deficiente, ¿no? Sistema inmune bastante deficiente. Factores de riesgo, pacientes con VIH, pacientes trasplantados de órganos sólidos, pacientes que han sufrido un trasplante de médula ósea, pacientes o muy pequeñitos, menores de 2 años, o muy mayores, ¿no? Mayores de 50 años, todos ellos son susceptibles de desarrollar enfermedad por histoplasma capsulatum, ¿no? Obviamente también, como decíamos, depende del tamaño del inóculo, ¿no? Una cosa es inhalar poquitas conidias y otra cosa es inhalar muchas conidias, ¿correcto? Y básicamente son los principales factores que determinan el desarrollo o no de la histoplasmosis. Siguiente, vean ustedes por acá, blastomices dermatitidis. También, vean ustedes acá estas ramificaciones, ¿correcto? Entonces, vean ustedes acá qué es lo que sucede. Blastomices, ¿por dónde está? También, ¿no? Es la última imagen, es la pared celular de blastomices dermatitidis, ¿no? Acá vemos, señores, algo muy interesante. Y es que vemos cómo es que también por la vía aérea ingresan estas levaduras en fase de levadura de blastomices. ¿Llegan a dónde? Llegan a nivel pulmonar, ¿no? Llegan a nivel pulmonar, vean ustedes cómo llegan aquí las conidias, ¿no? Llegan a nivel pulmonar. ¿Qué es lo que sucede cuando llega a nivel pulmonar? Tenemos acción de los neutrófilos, ¿no? Control inmunitario innato, y obviamente vamos a tener el control de la infección. Esto es lo que sucede generalmente en las personas que son inmunocompetentes, ¿no? Que no tienen ningún problema a nivel inmunológico. Inhalan las conidias, llegan las conidias a nivel pulmonar, los neutrófilos, los macrófagos van a controlar la infección, no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede más bien cuando es una persona inmunodeficiente? Cuando es una persona inmunodeficiente, ahí sí no va a haber actividad por parte de los neutrófilos, por parte de los macrófagos, y más bien ahí sí podemos tener el desarrollo de la enfermedad en personas inmunodeficientes. ¿Cómo se transmite? Ya lo decíamos, por la vía aérea también, vean ustedes, ¿no? Por la vía aérea. ¿Y qué enfermedades vamos a tener? Vamos a tener enfermedades de tipo a nivel pulmonar, ¿no? A nivel pulmonar fundamentalmente. Este cuadro nos muestra los distintos estadios, ¿no? De la histoplasmosis, los distintos estadios de la criptococosis, de la coccidioidomicosis, blastomicosis, aspergilosis, los distintos hongos que ya hemos venido estudiando, ¿no? Los distintos hongos que ya hemos venido estudiando, pero fundamentalmente afectación a nivel pulmonar, ¿no? A nivel pulmonar. Ya sabemos cómo es que nos contagiamos por estos hongos, como decíamos. Básicamente, fijen su atención, por favor, en cuál es la terminología, ¿no? De la fase que ingresa por la vía respiratoria y tal, ¿sí? Para infectar a cada una de las personas que inhalan estas estructuras. Finalmente, y ya para terminar, tenemos a nuestro cuarto hongo, que es
que es coccidioides y mitis, ¿no? Una persona con un cuadro de 3 semanas de duración, consistente en fiebre, sudoración nocturna, cefalea, dolor de las articulaciones, artralgias, tos seca, ha perdido 7 kilos durante las últimas 2 semanas, ¿no? En la espalda se detectan lesiones de tipo eritema nodoso. Entonces, ¿de qué hongo estamos hablando? De coccidioides y mitis. Coccidioides y mitis es un virus, perdón, es un hongo que también tiene las dos fases que ya hemos mencionado, ¿no? O sea, ya conocemos nosotros a estas dos fases. Lo mismo ocurre fuera del cuerpo y lo mismo ocurre dentro del cuerpo, ¿no? Estos hongos crecen, pasan de su fase de levadura hacia su fase de hifa. Entonces, acá vemos precisamente cómo es que las conidias de coccidioides crecen, se forman los micelios, se forman las hifas, y acá vean ustedes cómo tenemos a estas artroconidias que pueden más bien diseminarse y ser inhaladas por el paciente. Artroconidias que pueden ser diseminadas en el aire, vean ustedes inclusive en los suelos contaminados, y son inhalados por los pacientes. El paciente inhala las artroconidias, es lo que les decía, ¿no? Pongan atención, si se llama conidia, si se llama microconidia, si se llama artroconidia, eso va cambiando dependiendo de cada uno de los hongos que estamos estudiando, ¿no? En el caso de coccidioides, artroconidias. Las artroconidias son inhaladas, ingresan al sistema respiratorio, van creciendo, y en el caso de las conidias de coccidioides y mitis, de las artroconidias, señores, vean ustedes cómo no se va a formar una hifa a nivel pulmonar. Lo que se forma, señores, vean ustedes, lo que se forma primero son esta especie de esférulas. ¿A qué les hace acordar esta especie de esférulas? Es como si fuera un granuloma, ¿verdad? De Mycobacterium tuberculosis. Se forman estas esférulas de artroconidias, se forman estas endosporas, y al final estas endosporas van formando nuevas conidias, y esas conidias nuevamente ingresan al ciclo para formar la esférula inmadura, la esférula madura con sus endosporas al interior, y el ciclo se va repitiendo. Bien, entonces tenemos ahí esa pequeña diferencia entre el ciclo de coccidioides contra el ciclo de histoplasma o el ciclo de Aspergillus que hemos visto hace unos instantes. Bien, respecto a la patogenia, como decíamos, causa enfermedad a nivel pulmonar. Nuevamente acá tenemos el ciclo, ¿no? Tenemos el ciclo, el paciente inhala las artroconidias forman endosporas o llamadas también artrosporas, y aquí se van a formar las esférulas, en donde se van a formar nuevas partículas conidiales, y va a continuar el ciclo. ¿No? Acá tenemos nuevamente algunas imágenes de las artroconidias, las esférulas que se forman a nivel pulmonar, ¿no? Si ustedes quieren, podría asemejar esto a una especie de granuloma, ¿no? Con una estructura conteniendo varias artroconidias. Y respecto a la clínica, ¿qué enfermedades causa? Las artroconidias de coccidioides y mitis, infección pulmonar que generalmente es asintomática en personas sanas, ¿no? Nuevamente acá el concepto es que en personas sanas, que claro, pasan por estos lugares contaminados e inhalamos estas artroconidias, conidias, seguramente no nos va a pasar nada. Sin embargo, cuando es una persona inmunodeprimida, ahí sí vamos a tener una infección pulmonar progresiva, diseminación a las articulaciones, meninges, huesos, en pacientes inmunodeprimidos fundamentalmente, ¿no? Entonces, ojo con esta característica de coccidioides y mitis, ¿no? Tienen la particularidad que cuando están dentro de nosotros pueden formar estas esférulas que contienen endosporas, ¿no? Eso para coccidioides y mitis, muy diferente a la aspergilosis, a la histoplasmosis, ¿verdad? Entonces vayamos viendo, por favor, estas diferencias, ¿no? Cuando inhalamos las artroconidias que se encuentran en los suelos o en los polvos contaminados en lugares contaminados. Factores de riesgo, igual, ya hemos visto hace unos instantes, ¿no? Personas inmunocomprometidas, ¿no? Pacientes con VIH, pacientes que toman terapias inmunosupresoras, como corticoides, tipo prednisona,
tipo dexametasona, prednisolona, etcétera, ¿no? Todas estas personas que toman terapias que, por ejemplo, ¿no? Los antiinflamatorios esteroideos, como los corticosteroides, tipo prednisona, prednisolona, si bien es cierto, producen su actividad antiinflamatoria, que es lo que queremos de estos fármacos, pero a la vez estos fármacos tienen como efecto adverso que nos disminuyen el sistema inmune, suprimen el sistema inmune, por eso se llaman medicaciones inmunosupresoras, ¿no? Son medicaciones inmunosupresoras que también muchas veces son necesarias, porque vean ustedes, ¿no? Cuando hablamos de trasplante de órganos, una persona recibe un nuevo órgano, ¿correcto? Si estuviera inmunocompetente esa persona, ¿qué creen que va a suceder con ese órgano? Va a ser rechazado. Es por eso que esos pacientes trasplantados necesitan una terapia inmunosupresora para que a propósito nosotros le bajemos la inmunidad y ese paciente pueda recibir y no rechazar ese órgano trasplantado. Pero obviamente, si bien es cierto, se le baja la inmunidad, al bajársele la inmunidad, ese paciente es susceptible, ¿no?, de contagiarse o de desarrollar las infecciones por estos patógenos que hemos revisado hace unos instantes, ¿sí? Bueno, creo que ya hemos revisado los puntos más importantes, estimados alumnos. Como decíamos, son varios patógenos, pero cuando nos enfocamos en los puntos importantes y sobre todo cuando organizamos la información, como es el consejo que siempre les ha dado desde el principio, ¿no? De organizar la información por cada patógeno, ¿no? Las características de cada patógeno seguramente nos va a permitir eso, ordenar mucho más la información y los conocimientos que estamos adquiriendo durante estas semanas de estudio. Bien, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, me parece que ya son 2 para las 12, podemos ir dando por cerrada entonces la sesión de hoy día, agradeciendo su atención y entonces nos vemos el próximo día viernes. Muchas gracias a todos y que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego.